¿Alguna vez te has preguntado quién fue realmente Lucas, el hombre detrás del Evangelio que lleva su nombre? ¿Cómo un médico gentil terminó convirtiéndose en uno de los más grandes evangelistas de la historia cristiana? ¿Y si te dijera que la vida de Lucas esconde una historia de sacrificio, fe inquebrantable y un precio altísimo pagado por el Evangelio de Cristo? Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver no solo a este apóstol, sino también tu propia fe. Muchos conocen su evangelio, pero pocos entienden el verdadero costo que tuvo su misión. Lucas no fue solo un escritor, fue un hombre que dejó atrás todo lo que tenía para seguir una verdad mayor. Mientras otros caminaban con Jesús, Lucas tuvo que creer sin haberlo visto en persona. Su vida es un testimonio de cómo la fe no se trata de lo que vemos, sino de lo que estamos dispuestos a entregar por la verdad de Dios. Y aquí hay un misterio que pocos han comprendido. La historia de Lucas no es solo la de un cronista del Evangelio, sino la de un hombre que arriesgó su vida por la expansión del reino de Dios. Si alguna vez has sentido que seguir a Cristo tiene un costo alto, que la fe requiere sacrificio, déjame decirte que no estás solo. Lucas lo entendió, lo vivió y lo escribió para que hoy tú y yo podamos conocer la verdad. Pero hay secretos ocultos en su historia, detalles que han sido ignorados por muchos y que revelan el verdadero precio de servir a Cristo con todo el corazón. Si realmente quieres entender quién fue Lucas, qué lo motivó, cómo terminó su vida y por qué su historia es más relevante que nunca, quédate hasta el final de este video. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios, la palabra de Dios es vida, y hagamos que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar completamente la forma en que ves la fe y el sacrificio por el Evangelio. Para comprender la historia de Lucas, primero debemos entender su origen. A diferencia de otros apóstoles y discípulos, Lucas no era judío, no nació en Israel. No creció con las escrituras hebreas y no caminó físicamente con Jesús como lo hicieron Pedro o Juan. Él era gentil, un médico, un hombre de ciencia en una época donde la fe y la razón no siempre iban de la mano. Su ciudad natal, Antioquía de Siria, era un centro de comercio y cultura, un lugar donde las ideas filosóficas y religiosas se mezclaban. Lucas pudo haber tenido una vida cómoda, ejerciendo su profesión sin problemas, sin correr riesgos. Pero algo sucedió que lo cambió todo. Un encuentro con la verdad de Cristo lo llevó a dejar atrás su antigua vida y convertirse en el único escritor gentil del Nuevo Testamento. Aquí hay una clave espiritual profunda. Lucas no necesitó ver a Jesús en persona para creer en él. Mientras Tomás necesitó tocar las heridas de Cristo para aceptar su resurrección, Lucas fue transformado por el testimonio de quienes lo habían visto y por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Esto nos enseña que la fe verdadera no siempre necesita pruebas visibles, sino un corazón dispuesto a creer. Pero su conversión no fue solo una decisión personal, fue el inicio de un camino de sacrificio. Lucas no solo creyó en el mensaje de Cristo, sino que decidió dedicar su vida entera a proclamarlo. No como un apóstol que predicaba en las plazas, sino como un historiador, un cronista de la verdad, un hombre que documentó con precisión cada detalle para que las generaciones futuras pudieran conocer a Jesús. Aquí surge una pregunta importante. ¿Qué llevó a Lucas a seguir este camino? ¿Qué vio o escuchó que lo convenció de que valía la pena dejar todo atrás por el Evangelio? La respuesta a esto no solo revela su historia, sino que también puede desafiar nuestra propia fe.
porque la fe que Lucas abrazó no era una fe cómoda, sino una que lo llevaría a recorrer el mundo antiguo junto a Pablo, enfrentando persecuciones, pruebas y el rechazo del Imperio Romano. Si hoy sientes que tu fe está siendo probada, si alguna vez has sentido que seguir a Cristo tiene un costo alto, recuerda esto: Lucas también tuvo que tomar una decisión y la tomó con valentía. Y lo que vivió después es una historia de entrega total al propósito de Dios. Lucas no solo creyó en el mensaje de Cristo, sino que se convirtió en un hombre clave para la expansión del Evangelio. Su misión no fue predicar en las calles, como Pedro, ni fundar iglesias como Pablo, sino documentar con precisión cada detalle de la vida de Jesús y de la iglesia primitiva para que el mensaje jamás se perdiera. Aquí hay algo poderoso. Lucas no fue testigo ocular de los milagros de Jesús, pero dedicó su vida a recopilar cada testimonio con exactitud. En el inicio de su evangelio, él mismo escribe: «Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden». Lucas 1:3. Esto significa que Lucas no escribió basado en emociones, sino en una búsqueda rigurosa de la verdad. Para muchos, la historia de Jesús era solo una tradición oral, pero Lucas entendió algo que pocos comprendieron en su época. La fe debía quedar registrada, debía ser escrita para que las futuras generaciones pudieran conocer la verdad sin distorsiones. Su evangelio no es solo un relato, es una obra de investigación, donde cada detalle fue verificado y cada testimonio fue examinado con precisión. Y aquí hay una clave espiritual que no puedes ignorar. Lucas no buscaba fama, no escribía para sí mismo, sino para otros. Su trabajo fue un acto de servicio, un sacrificio para preservar la palabra de Dios para aquellos que nunca habían visto a Jesús en persona. Porque la fe no se trata solo de lo que experimentamos, sino de lo que decidimos compartir con el mundo. Pero este compromiso con la verdad tuvo un precio. Lucas no solo escribió, también vivió la persecución, el rechazo y la soledad. Viajó junto a Pablo en sus misiones, presenció el sufrimiento de los cristianos y vio cómo el mundo rechazaba el mensaje de salvación. Y aún así, no se detuvo. El mundo de hoy necesita más creyentes con la valentía de Lucas, personas que no solo crean, sino que estén dispuestas a documentar, a compartir, a preservar el mensaje de Cristo sin temor a la oposición. Porque la fe que no se comparte, eventualmente se pierde. Lucas entendió que la palabra de Dios debía permanecer, que las futuras generaciones dependerían de su fidelidad al escribir. Hoy, más de 2000 años después, seguimos leyendo su Evangelio y el libro de Hechos, porque él decidió no callar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo? A medida que Lucas avanzaba en su misión, su compromiso con el Evangelio lo llevó a acompañar a uno de los hombres más influyentes en la historia del cristianismo, el apóstol Pablo. No fue casualidad, no fue coincidencia. Dios lo posicionó junto a Pablo en momentos clave, cuando el Evangelio estaba siendo llevado a las naciones gentiles. Aquí hay algo poderoso. Lucas no solo fue un cronista del Evangelio, también fue un testigo del sufrimiento y la perseverancia de Pablo. Sus viajes misioneros, Lucas vio de primera mano la hostilidad del mundo hacia los seguidores de Cristo. Vio ciudades enteras rechazar la verdad. Vio a Pablo ser apedreado, azotado y encarcelado. Vio a los creyentes ser perseguidos sin piedad. Y aún así, no huyó. No retrocedió, permaneció. En una de sus cartas, Pablo menciona una verdad desgarradora. Todos lo habían abandonado, menos Lucas. En 2 Timoteo 4:11, Pablo escribe: «Solo Lucas está conmigo». Detente por un momento y piensa en esto.
El gran apóstol Pablo, el hombre que llevó el Evangelio a los gentiles, se encontraba solo, encarcelado esperando su ejecución, pero Lucas estaba allí. No porque buscara reconocimiento, sino porque entendía que la fe se demuestra en la fidelidad, en los momentos difíciles, en la prueba. Aquí hay una clave espiritual profunda. Lucas no solo escribió sobre la fidelidad de Dios, sino que la vivió. No solo registró la historia de la iglesia primitiva, sino que se convirtió en parte de ella. Su vida fue una demostración de lo que significa permanecer firme cuando todos los demás retroceden. El mundo de hoy necesita más cristianos como Lucas, personas que no solo predican la fe, sino que permanecen fieles cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Porque la verdadera fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando el costo de seguir a Cristo es alto. Lucas pudo haber vuelto a su vida como médico, a la comodidad de su profesión, pero decidió seguir a Pablo hasta el final. Y ese final no sería fácil. ¿Qué lo llevó a permanecer hasta el último momento? ¿Cuál fue su destino después de la muerte de Pablo? Lo que ocurrió después revela el verdadero precio que Lucas pagó por su fe. Muchos nunca han entendido esto, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu visión de la fe. Sin embargo, tristemente, muchos abandonan antes de descubrirlo. ¿Eres uno de aquellos que realmente desea esta revelación? Entonces, sigue viendo, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. Lucas no solo acompañó a Pablo en 1500, sus viajes y en su prisión, sino que también se convirtió en el último testigo de sus últimos días en la tierra. Cuando el apóstol fue sentenciado a muerte en Roma, cuando todos los demás lo dejaron, cuando el peso de la persecución se volvió insoportable, Lucas permaneció. Aquí hay algo que pocos entienden. Lucas sabía que quedarse junto a Pablo en sus últimos días significaba ponerse en peligro. El Imperio Romano veía con sospecha a cualquiera que estuviera cerca de los seguidores de Cristo. Permanecer significaba arriesgarse a ser arrestado, a ser torturado, incluso a ser ejecutado. Pero él decidió quedarse. No porque fuera un fanático, sino porque entendió el verdadero significado de la fidelidad. Sabía que el evangelio que Pablo había predicado valía más que su propia seguridad. Sabía que la fe no es solo algo que se proclama con palabras, sino que se demuestra con hechos. Aquí está la clave. Lucas entendió que la fe que no cuesta nada, no vale nada. La pregunta es, ¿cuántos hoy estarían dispuestos a pagar ese precio? Muchos abandonan su fe cuando enfrentan oposición, cuando el mundo los ridiculiza, cuando seguir a Cristo significa perder algo. Pero Lucas nos dejó un testimonio diferente. Su historia nos recuerda que la fidelidad a Dios no se mide en los momentos de comodidad, sino en las pruebas, en la adversidad, en la persecución. Cuando todos lo dejaron, Él permaneció. Cuando el costo era alto, Él decidió pagarlo. Y aquí surge la pregunta más importante. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Porque la fe de Lucas no fue pasiva, no fue superficial, no fue tibia. Fue una fe que resistió el tiempo, la oposición y la prueba. Y la razón por la que hoy podemos leer el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos es porque él entendió una verdad que muchos ignoran. Cuando Dios te llama a hacer algo, no importa el costo, no importa el peligro, solo importa obedecer. Lo que sucedió después con Lucas nos revela el precio final que tuvo que pagar, un precio que pocos estarían dispuestos a asumir. El final de la vida de Lucas está envuelto en misterio, pero los registros históricos y las tradiciones de la Iglesia nos revelan una verdad impactante. Lucas no solo escribió sobre el sacrificio de otros, sino que él mismo terminó pagando un precio altísimo por su fe. A diferencia de Pedro, Pablo o Juan,
Lucas no era un predicador de multitudes. Su arma no era la palabra hablada, sino la escrita, y sin embargo su influencia fue tan poderosa que los enemigos del Evangelio lo consideraron una amenaza. El Imperio Romano podía tratar de silenciar a los predicadores, pero lo que más temían era la palabra escrita, porque las palabras permanecen más allá de la muerte. Según la tradición, después de la muerte de Pablo, Lucas continuó su misión, predicando y fortaleciendo a los creyentes en regiones hostiles. Pero aquí hay un detalle crucial. Él sabía que su vida estaba en peligro. Sabía que si permanecía fiel al Evangelio, tarde o temprano enfrentaría el mismo destino que muchos otros seguidores de Cristo. Y así fue. Las crónicas antiguas nos dicen que Lucas fue martirizado, ejecutado por proclamar la verdad de Cristo. Algunos registros mencionan que fue ahorcado, otros que sufrió persecución hasta su muerte en Grecia. Lo que sabemos con certeza es que nunca retrocedió, nunca negó su fe, nunca dejó de escribir, de proclamar, de permanecer fiel hasta el último aliento. Aquí hay una clave espiritual profunda. Lucas pudo haber vivido una vida segura y tranquila como médico, pero eligió una vida de entrega y sacrificio por el Evangelio. No buscó reconocimiento, no buscó fama, no buscó riquezas, solo buscó cumplir su llamado. La historia de Lucas nos deja una pregunta desafiante. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por nuestra fe? Muchos hoy en día buscan una fe cómoda, sin riesgos, sin oposición. Pero Lucas nos recuerda que seguir a Cristo significa estar dispuestos a pagar el precio, aunque cueste todo. Y hoy, más de 2000 años después, su legado sigue vivo. Cada vez que abrimos el Evangelio de Lucas, cada vez que leemos el libro de Hechos, estamos viendo el fruto de una vida que no se guardó nada para sí misma. Lucas entendió que la fe verdadera no es solo creer en Jesús, sino estar dispuesto a vivir y morir por Él. Y la pregunta que nos deja es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo? La historia de Lucas no es solo la historia de un escritor del Evangelio, sino la de un hombre que vivió su fe hasta las últimas consecuencias. Y aquí hay una verdad que muchos ignoran. Lo que realmente hizo a Lucas grande no fue su conocimiento, sino su entrega total a la causa de Cristo. Mientras otros discípulos eran conocidos por sus milagros, por su predicación o por haber caminado físicamente con Jesús, Lucas fue conocido por su fidelidad. Fue el que documentó con precisión los hechos que cambiaron la historia. Fue el que se aseguró de que generaciones futuras pudieran conocer la verdad del Evangelio sin alteraciones. Aquí hay una clave profunda. Lucas entendió que la fe no es solo una experiencia personal, sino un legado que debe ser transmitido. Si él no hubiera escrito su Evangelio, si no hubiera registrado el libro de Hechos, ¿cuánto del testimonio de Cristo se habría perdido con el tiempo? Hoy, muchos viven una fe que muere con ellos. Creen, pero no comparten. Saben la verdad, pero no la proclaman. Lucas hizo lo contrario. Su fe no fue silenciosa, fue escrita, fue proclamada, fue preservada para que tú y yo pudiéramos conocerla hoy. Piénsalo. Si Lucas hubiera decidido quedarse en la seguridad de su profesión, si hubiera guardado la verdad solo para sí mismo, millones de personas jamás habrían leído su Evangelio. Aquí está la pregunta clave. ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? Porque la historia de Lucas nos enseña que la fe que no se comparte se pierde. No basta con creer en Cristo, hay que llevar su mensaje a otros. No basta con conocer la verdad, hay que proclamarla con valentía. Porque lo que no transmitimos a la siguiente generación se desvanece. Lucas sacrificó todo para asegurarse de que el mensaje de Cristo no se perdiera.
El mundo de hoy necesita más creyentes con ese nivel de entrega, más personas que entiendan que la fe no es solo para ser vivida, sino para ser compartida. El Evangelio de Lucas sigue cambiando vidas hoy porque él decidió escribirlo. La pregunta es, ¿qué legado estamos dejando nosotros? ¿Cómo estamos usando nuestra vida para extender el reino de Dios? Porque la fe verdadera no es solo recibir, es dar. No es solo vivirla, es multiplicarla. Si algo nos enseña la historia de Lucas, es que la fe no es un evento, es un proceso. No se trata de un momento de emoción, sino de una vida de perseverancia en la verdad. Muchos hoy buscan experiencias espirituales intensas, momentos de fervor, señales visibles que confirmen su fe. Pero Lucas nos muestra algo diferente. La fe real no depende de lo que sentimos, sino de lo que decidimos hacer con lo que hemos recibido. Lucas no vio a Jesús en persona. Nunca estuvo en la última cena, nunca caminó con él por Galilea, nunca presenció sus milagros con sus propios ojos. Sin embargo, su fe fue tan fuerte como la de Pedro, como la de Juan, como la de los que sí lo vieron. Porque su fe no se basó en lo que experimentó, sino en la certeza de que el mensaje de Cristo era verdadero. Aquí hay algo que pocos han entendido. Lucas representa a todos aquellos que han creído sin haber visto. Jesús mismo lo dijo en Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si alguna vez has sentido que tu fe es más difícil, porque no estuviste allí, porque no viste con tus propios ojos, recuerda a Lucas. Él creyó, investigó, escribió y vivió por la verdad sin haber caminado con Jesús en la carne. Aquí hay un principio poderoso. La fe no se trata de lo que vemos, sino de lo que decidimos creer y vivir. Pero hay un problema. Hoy en día, muchos quieren una fe fácil, una fe sin sacrificio, sin compromiso, sin entrega. Pero Lucas nos muestra que la fe real no se trata de lo que podemos recibir, sino de lo que estamos dispuestos a entregar. Él dejó su profesión, su seguridad, su vida estable, para seguir un llamado. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿estamos realmente comprometidos con el Evangelio o solo lo seguimos cuando nos conviene? Lucas no necesitó emociones fuertes, ni señales espectaculares para creer. Solo necesitó la verdad. Y cuando la conoció, dedicó su vida entera a proclamarla sin importar el costo. Hoy, Dios sigue buscando personas con la fe de Lucas. Hombres y mujeres que no dependan de lo que ven o sienten, sino que estén dispuestos a darlo todo por la verdad que han recibido. La pregunta es, ¿seremos uno de ellos? La vida de Lucas nos deja una lección profunda. La fe no es solo creer en Cristo, es ser transformado por Él. No basta con conocer el Evangelio, no basta con admirar su mensaje. La verdadera fe demanda acción, compromiso y entrega total. Lucas no escribió su evangelio como un simple relato histórico. Cada palabra, cada detalle, cada testimonio que recopiló tenía un propósito: asegurar que la verdad de Cristo no se perdiera. Sabía que su llamado no era solo para su generación, sino para todas las que vendrían después. Y hoy, más de 2000 años después, su obra sigue transformando vidas. Aquí hay algo que pocos comprenden. Dios no llamó a Lucas a ser un predicador de multitudes, no lo llamó a hacer milagros, no lo llamó a fundar iglesias. Su llamado fue diferente, pero igual de poderoso. Dios lo llamó a escribir, y su obediencia a ese llamado impactó al mundo más de lo que él mismo pudo haber imaginado. Esto nos deja una pregunta importante. ¿Estamos obedeciendo el llamado que Dios nos ha dado? ¿O estamos esperando algo más grande, algo más visible, algo más espectacular?
Porque muchos hoy piensan que solo los que predican en los altares, solo los que hacen milagros o solo los que son reconocidos tienen un propósito en el reino de Dios. Pero la historia de Lucas nos enseña que el llamado de Dios no siempre es visible para los hombres, pero siempre es poderoso en su propósito. Lucas nunca buscó fama, nunca quiso reconocimiento. Su misión era escribir, y lo hizo con excelencia. Su obediencia impactó generaciones enteras porque entendió algo que muchos ignoran. En el reino de Dios, lo más importante no es ser visto, sino ser fiel. La pregunta para nosotros es: ¿estamos cumpliendo nuestro llamado con fidelidad o estamos esperando que las condiciones sean ideales? Porque la verdad es esta: si Lucas hubiera esperado el momento perfecto, si hubiera dudado de su propósito, si hubiera querido algo más espectacular, nunca habría escrito su evangelio. Y hoy su historia nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha encomendado? ¿Estamos escribiendo nuestra historia de fe con obediencia o estamos dejando pasar el tiempo esperando algo más? Porque al final no seremos juzgados por lo que soñamos hacer, sino por lo que realmente hicimos con lo que Dios nos confió. La historia de Lucas nos enseña que el verdadero impacto no está en lo que hacemos para ser vistos, sino en lo que hacemos para que la verdad de Dios permanezca. Hoy en día, muchas personas buscan reconocimiento, buscan ser escuchadas, buscan ser seguidas, pero Lucas nunca escribió para sí mismo, escribió para que Cristo fuera conocido. Su evangelio no lleva su nombre porque él quisiera fama, sino porque Dios quiso que su fidelidad quedara como testimonio para las generaciones. Lucas entendió algo que pocos comprenden. El propósito de nuestra vida no es nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Aquí hay una verdad que cambia todo. Lo que haces para Dios, aunque nadie lo vea, tiene un impacto eterno. Lucas no era un apóstol famoso, no fundó iglesias como Pablo, no predicó como Pedro, pero sin su trabajo, sin su dedicación a escribir, el evangelio que conocemos hoy estaría incompleto. Esto nos desafía a preguntarnos: ¿estamos construyendo algo que trascienda nuestra propia vida? ¿O solo estamos enfocados en lo inmediato, en lo temporal, en lo que nos hace sentir bien en el momento? Lucas sacrificó su comodidad, su estabilidad, su profesión, para asegurarse de que el mensaje de Cristo nunca fuera olvidado. Él entendió que la obra de Dios no se trata de nosotros, sino de aquellos que aún no han escuchado el mensaje. Piénsalo. ¿Cuántas personas han conocido a Cristo gracias al Evangelio de Lucas? Millones a lo largo de la historia han leído sus palabras, han sido transformadas por ellas. Y todo porque un hombre decidió obedecer a Dios, aunque su llamado no fuera espectacular, aunque su trabajo no fuera reconocido en su tiempo. Aquí está la pregunta clave: ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo? Porque hoy Dios sigue buscando personas que no busquen su propia gloria, sino que estén dispuestas a hacer lo que sea necesario para que su verdad permanezca. Personas que escriban, que compartan, que vivan el Evangelio con fidelidad, aunque no reciban aplausos, aunque no sean vistos, aunque nunca sean reconocidos. Lucas nos muestra que el verdadero siervo de Dios no busca fama, busca eternidad. La pregunta es: ¿qué estamos construyendo nosotros? Cuando Lucas decidió escribir su Evangelio y el libro de Hechos, no lo hizo pensando en el impacto que tendría siglos después. Lo hizo porque entendió que la verdad de Cristo debía ser preservada, sin importar el costo. Aquí hay algo profundo. Lucas nunca vio el fruto de su trabajo en vida. Nunca supo cuántas personas serían salvas al leer sus escritos. Nunca vio
cómo su evangelio cambiaría la historia del cristianismo, pero aún así fue fiel. Aún sin ver los resultados, siguió escribiendo. Esto nos deja una enseñanza poderosa. La fidelidad a Dios no se mide por lo que vemos, sino por lo que hacemos cuando no vemos nada. Hoy en día, muchos buscan recompensas inmediatas. Si oran, quieren respuestas rápidas. Si sirven, esperan reconocimiento. Si comparten la palabra, esperan gratitud. Pero Lucas nos muestra otra perspectiva. La verdadera obra de Dios muchas veces da fruto después de nosotros. Y aquí hay una clave espiritual profunda. Tu obediencia hoy puede transformar vidas en el futuro, aunque nunca lo veas. Miremos la historia de Moisés. Dios le prometió que su pueblo entraría en la tierra prometida, pero Moisés nunca la pisó. Sin embargo, su obediencia llevó a toda una generación a su destino. Lucas vivió lo mismo. No vio cuántas vidas serían transformadas por su evangelio, pero su fidelidad aseguró que la verdad de Cristo llegara hasta nosotros. Esto nos deja una pregunta desafiante. ¿Estamos dispuestos a ser fieles a Dios, aunque nunca veamos el impacto de nuestra obediencia? Porque la verdad es esta. Lo que hacemos para Dios no siempre da frutos inmediatos, pero siempre deja un legado eterno. Lucas nunca predicó en estadios llenos, nunca fue famoso en su tiempo, pero su trabajo sigue cambiando vidas hoy, porque él no se preocupó por lo visible, sino por lo eterno. Y ahora, más de 2000 años después, su historia nos confronta con una decisión. ¿Seguiremos a Dios solo cuando veamos resultados o seremos fieles sin importar si los vemos o no? Porque la fe no es ver para creer. La fe es obedecer aun cuando no veamos nada. El legado de Lucas nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en lo que logramos para nosotros, sino en lo que dejamos para otros. Él entendió que su misión no era solo vivir su fe, sino asegurarse de que las futuras generaciones pudieran conocer la verdad. Aquí hay algo que muchos pasan por alto. Lucas nunca buscó reconocimiento, pero su obra trascendió su propia vida. No escribió para recibir honra, escribió para que la verdad de Cristo fuera conocida hasta los confines de la tierra. Esto nos confronta con una pregunta poderosa. ¿Qué estamos construyendo con nuestra vida? Porque muchos hoy en día viven solo para el presente. Buscan éxito, comodidad, reconocimiento inmediato, pero no están dejando nada que permanezca. Lucas pudo haber seguido su vida como médico, tener una carrera estable, vivir sin preocupaciones, pero eligió el camino difícil. El camino del sacrificio, el camino que lo llevó a escribir palabras que transformarían el mundo. Aquí hay una clave espiritual profunda. Lo que haces para Dios, aunque parezca pequeño hoy, puede cambiar la historia mañana. Miremos la historia de los grandes hombres de fe en la Biblia. No vivieron para sí mismos, vivieron para cumplir un propósito mayor. Moisés abrió el camino para que Israel entrara en la tierra prometida. David preparó todo para que Salomón construyera el templo. Pablo plantó iglesias que cambiarían el curso del cristianismo. Y Lucas escribió las palabras que harían que el evangelio llegara hasta nosotros. Su vida fue un puente entre generaciones. La pregunta es, ¿estamos construyendo algo que trascienda nuestra propia vida? Porque lo que hacemos hoy no debe morir con nosotros. Si nuestra fe es real, debe impactar a otros. Si nuestro amor por Cristo es genuino, debe quedar como testimonio para el futuro. Lucas nos dejó un ejemplo claro. La fe no es solo para ser vivida, es para ser transmitida. Y ahora, su historia nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con el tiempo, los talentos y el llamado que Dios nos ha dado? Porque al final no seremos recordados por lo que poseímos, sino por lo que dejamos para el reino de Dios.
La historia de Lucas nos recuerda una verdad inquebrantable. Dios no busca a los más capacitados, sino a los más dispuestos. Lucas no fue uno de los 12 apóstoles, no tuvo un llamado espectacular como Pablo, no predicó en el templo como Pedro, pero su disposición a servir con lo que tenía cambió el curso del cristianismo. Aquí hay algo que muchos no han entendido. Dios usa a las personas en diferentes áreas y cada uno tiene un papel único en su reino. Algunos predican, otros enseñan, otros sirven y otros, como Lucas, registran la historia para que las generaciones futuras conozcan la verdad. Pero hay un problema. Muchos creen que si no están en una plataforma visible, si no tienen un ministerio público, entonces no están siendo usados por Dios. Lucas nos demuestra que esto es un error. Su impacto no fue inmediato, su trabajo no era reconocido en su tiempo, pero sin él, la historia de Cristo y de la iglesia primitiva estaría incompleta. Aquí hay una clave espiritual poderosa. No se trata de dónde estás sirviendo, sino de cómo lo estás haciendo. Dios no mide nuestra fidelidad por la cantidad de personas que nos ven, sino por la disposición de nuestro corazón. Lucas no escribió para ser famoso. Escribió porque entendía que la verdad debía ser preservada. La pregunta es, ¿estamos sirviendo a Dios con lo que tenemos o estamos esperando algo más grande? Porque la verdad es esta: lo que Dios te ha dado hoy es suficiente para comenzar a impactar vidas. Si Lucas hubiera esperado un ministerio más visible, si hubiera dudado de su llamado por no ser un apóstol, nunca habría escrito el Evangelio que hoy conocemos. Y ahora, su historia nos desafía a preguntarnos, ¿estamos siendo fieles en lo que Dios nos ha encomendado o estamos esperando condiciones ideales? Porque en el reino de Dios, los más grandes no son los que buscan reconocimiento, sino los que sirven con humildad, aunque nadie los vea. Lucas fue uno de esos hombres, y su historia nos deja una elección: o servimos a Dios con lo que tenemos hoy, o desperdiciamos el propósito para el cual fuimos llamados. La vida de Lucas nos enseña que la verdadera fe no busca recompensas terrenales, sino impacto eterno. Él nunca buscó riquezas, nunca esperó reconocimiento, nunca escribió para ser famoso. Su única misión era asegurarse de que la verdad de Cristo no se perdiera. Aquí hay algo que pocos comprenden. Lucas no vio el fruto completo de su trabajo en vida. Nunca supo cuántas generaciones serían transformadas por sus escritos. Pero su fidelidad aseguró que millones de personas, incluso hoy, puedan conocer el Evangelio. Esto nos deja una pregunta poderosa. ¿Estamos sirviendo a Dios esperando recompensas inmediatas o estamos construyendo algo que trascienda nuestra propia existencia? Muchos hoy buscan una fe que les dé beneficios aquí y ahora. Quieren respuestas rápidas, quieren bendiciones visibles, quieren que su servicio a Dios sea reconocido. Pero Lucas nos muestra una fe diferente, una fe que sirve sin esperar nada a cambio, una fe que se enfoca en la eternidad más que en el presente. Aquí hay una clave espiritual profunda. Dios no mide nuestro éxito por los resultados visibles, sino por nuestra fidelidad en el proceso. Lucas escribió su evangelio sin saber que siglos después seguiría cambiando vidas. Él trabajó en la sombra, pero su impacto llegó hasta la eternidad. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿estamos enfocados en lo inmediato o estamos construyendo algo que tenga valor eterno? Porque la verdad es esta: lo que hacemos para Dios hoy, aunque nadie lo vea, puede cambiar vidas en el futuro. Lucas nos enseñó que la verdadera grandeza no está en ser conocido, sino en hacer conocido a Cristo. Y la pregunta es, ¿estamos usando nuestra vida para eso? Porque al final, no seremos juzgados por cuánto logramos en la tierra, sino por
¿Cuánto hicimos para expandir el reino de Dios? Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocos perseveran hasta el final de un mensaje como este, y eso significa algo importante. Dios está hablando a tu vida y te está llamando a una fe más fuerte, más madura y más inquebrantable. Pero ahora viene lo más importante. No basta con haber escuchado, necesitas actuar. Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muchos escuchan la palabra, pero pocos la aplican. No seas solo un oyente, sé un hacedor. Dios no busca espectadores, busca discípulos. Aquí hay algo que puedes hacer ahora mismo para demostrar que confías en Dios, incluso en su silencio. Comprométete con Él sin condiciones. No tengas una fe que dependa de las circunstancias. Decide confiar en Él en todo momento. Ora y dile a Dios que tomas la decisión de permanecer firme, sin importar cuánto tiempo dure la prueba. Dios honra a los que le buscan con un corazón sincero. Si esta palabra ha tocado tu vida, no la guardes solo para ti. Hay personas que necesitan escuchar esto y tú puedes ser un canal de bendición para ellas. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque solo aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman esta acción. Y ahora quiero que demuestres tu fe. Escribe en los comentarios, yo hago parte de los escogidos, y comparte esta verdad. Porque solo los que realmente creen lo proclaman. La fe sin acción está muerta y este es el momento de posicionarte. No pauses este video aún. Deja que esta verdad penetre en tu corazón. Cierra los ojos por un momento y permite que Dios ministre tu espíritu. Porque lo que Él ha comenzado en tu vida lo llevará a término en su tiempo perfecto. Y cuando llegue el día en que veas el fruto de tu fidelidad, entenderás que nunca fue en vano.